Bueno, tenemos aquí a nuestros invitados magníficos, invitadas, efectivamente, perdón. Yo lo único que voy a hacer va a ser presentar a Rachel Jiménez, que va a coordinar y va a dar la palabra y va a dar todo el sentido de esta mesa. Y como siempre, le decimos a la gente que nos diga, ¿qué quieres que sepamos? ¿Qué quieres que sepamos de ti? Entonces, es muy conocida a todas nosotras, pero para quien no la conozca tanto, ella lo que quiere que conozcamos de ella es que se define como activista feminista. Muy bien. Y ya le doy la palabra a ella. Y muchísimas gracias por estar aquí y por estar ayudándonos en esta reflexión. Bueno, muchas gracias por invitarnos, por acogernos. No sé si tenemos algo ya que compartir después de todo lo que hemos escuchado y de todo lo que hemos aprendido de la puesta en común de esta mañana. Sin embargo, bueno, pues gracias y buenos días a todas y a todos. Nos acompañan hoy personas muy aguerridas en texto de muy entendidas en lo que es la incidencia política en los procesos, y luego las iré presentando a cada una al final de esta pequeña introducción. Tenemos el tiempo muy limitado y yo voy a intentar ver cómo controlo los tiempos. Damos la bienvenida en esta mesa a María Naredo, a Jorge Serrano Paradinas, lo dice algo, ¿no? Paradinas. y Pepa Polonio, parece que no, Polonio, y el otro sí es Pepa Polonio. Hemos escuchado todas estas experiencias que las llevamos con nosotros, que las vamos a tener aquí presentes, y recordar que se trataba estas jornadas, precisamente se trataba en la carta que nos enviasteis en el mes de diciembre, me parece que fue, insistíais en la importancia de reflexionar e intercambiar saberes en estos días que íbamos a pasar aquí, y sobre todo, pues cómo avanzar en estos procesos. Entonces, recordemos y recordamos, y nos habéis recordado en vuestra exposición, qué es lo que implica realmente, cuáles son los elementos que debemos tener en cuenta cuando hablamos de incidencia política. Pero no quedarme sin voz, porque estaba un mes casi con una gripe que me lo saber. Y entonces, bueno, yo había preparado una pequeña presentación, pero veo que esa presentación destaca lo mismo que habéis dicho vosotros, con vuestras palabras, con vuestros testimonios, con lo que estáis trabajando en cada lugar. Y creo que solamente recordar que cuando estamos hablando de estrategia y de incidencia política, no estamos hablando de un trabajo de francotiradores, ustedes mismos lo han dicho. Es un trabajo colectivo, entrelazado, en red, en el cual podemos ir avanzando en estas transformaciones que también habéis destacado, que se trata de transformar radicalmente las situaciones en las que nos encontramos y transformarlas también en compañía y en apoyo y en colaboración con los más excluidos y excluidas de nuestras sociedades. Yo no puedo dejar de deciros que para mí la incidencia política tiene una clave feminista. Esto lo recibí, lo aprendí en América Latina, en mi trabajo en Perú y con otros continentes también, como África. Y quiero hoy recordarlo. Y quiero que recordemos también, por eso me he puesto para no olvidarme, y era lo primero que quería haber dicho, que recordemos a las mujeres palestinas en este momento. Yo creo que nuestro compromiso de movilización, estamos comprometidas, hay movilizaciones, estoy segura que todas y todos ustedes están participando en estas movilizaciones en favor del pueblo palestino, y creo que tenemos que hacer lo posible y lo imposible, por lo menos en nuestro compromiso por apoyar y ayudar. Aquí en Madrid, me imagino que también en otros contextos, tenemos cientos
de palestinos y palestinas. Y que están además liderando de una forma impresionante, sobre todo las mujeres jóvenes palestinas. A mí me ha impresionado en las manifestaciones en las que he estado creo que casi todas, el ver cómo han cogido la batuta, cómo han cogido el micrófono y cómo se han puesto al frente de estas movilizaciones. Entonces yo creo que recordar hoy a estas mujeres y recordar lo que es el esfuerzo y el trabajo de los feminismos desde hace muchos siglos. Es decir, yo siempre me gusta recordar el trabajo que hacen las hormigas por debajo, el trabajo de las termitas que se van organizando, tienen estrategias impresionantes las hormigas para ir horadando, para ir haciendo túneles y en un momento dado salir hacia afuera. Y esto es un poco lo que tenemos entre manos en el movimiento feminista. Yo estoy en toda la organización del 8M, que habréis oído hablar, tanto a nivel estatal como a nivel internacional. Y bueno, yo lo que os digo es que de ahí he ido aprendiendo cómo actuar, cómo reflexionar, cómo hacer estrategias, cómo incidir, cómo darse la mano unas y otras para ir avanzando y incluyendo a las personas más excluidas en cada contexto. Entonces, para mí la clave feminista, cuando hablo de incidencia política, pues la tengo muy, muy, muy dentro. Y para mí, por lo tanto, esta incidencia política que estamos llevando a cabo ahora mismo en nuestro territorio, sois conscientes del retroceso que está habiendo con los grupos ultra, los retrocesos de derechos. El retroceso de derechos es también como algo que nos va horadando por debajo y que va a llegar un momento en que vamos a entrar en catacumbas, pero que no importa. Es decir, yo no soy pesimista en absoluto cuando dice lo que está ocurriendo, lo que nos viene. Digo, tenemos iniciativas, tenemos capacidad de reaccionar y de emerger, como emergen las termitas en un momento dado, para construir hacia arriba y para defenderse del entorno hostil. Pero no podemos olvidar que estamos en un momento hostil, un momento muy difícil, en el cual la incidencia política es cada vez más importante. Y esta incidencia política realizada, y lo habéis señalado, me ha gustado mucho, porque en todos los grupos habéis señalado el hecho de que esta incidencia política se hace con otros y con otras. Eso ha salido de todos los grupos. Y creo que somos conscientes de que como francotiradoras o francotiradores no vamos lejos. ¿Sí? Tenemos que unirnos, unir fuerzas. Eso supone muchas veces en unir fuerzas un tira y afloja, dejar nuestros principios y entrar en principios que a lo mejor a veces pueden ser contradictorios, nos parecen contradictorios, pero que pueden construir la diversidad, porque eso yo he aprendido de los feminismos. No podemos hablar de un feminismo solo, hablamos de feminismos. El feminismo es plural, diverso, y en ese campo de diversidad pues vamos construyendo nuestras propuestas, nuestras estrategias y nuestra incidencia. Por lo tanto, cuando hablamos de incidencia política, siempre nos referimos a incidir en las políticas públicas. O sea, no es cualquier tipo de trabajo, ni cualquier trabajo que nos pueda salir, surgir y digamos, esto es una incidencia política. No, la incidencia política lleva a cambios y a transformaciones. Y es uno de los principios del feminismo. El feminismo transforma la realidad y quiere cambiar la situación en la que estamos viviendo, una situación capitalista, una situación patriarcal, racista, colonial, y por lo tanto todos estos elementos entran dentro de nuestros procesos y dónde debemos ir y hacia dónde tenemos que ir para incidir en los cambios que necesitamos hoy día. Entonces, bueno, pues esta es mi experiencia, la que he vivido, la que vivo cada día y en la que me siento muy feliz y muy orgullosa de poder compartir
con otras mujeres y con otras personas, colegas, no solo mujeres, sino en el sentido amplio del feminismo, para ir construyendo un mundo más justo, sostenible y donde la vida esté en el centro de todo. Entonces, con esta pequeña introducción, tenemos hoy aquí a personas que realmente pueden darnos testimonio de diferentes campos de intervención, de diferentes campos de acción, perdonad, pero y voy a empezar con esta presentación de los ponentes. Nos han dicho que tenemos 10 minutos por cada pregunta de las que les hemos lanzado. Y empiezo por Mariana Aredo, que la tengo aquí a mi derecha. Les pedimos que hicieran una biografía no de tipo estudiado en tal sitio, tengo tal diploma, he hecho tal cosa, no, sino cómo les gustaría que las conocieran. Claro, María nos mandó una página que no da tiempo a leerla entera. Luego Jorge nos mandó un resumen más breve y Pepa Polonio nos mandó 3 páginas. Por lo tanto, como espero que les den a ustedes estas hojas, pues yo solamente he resaltado algunas cosas que a lo mejor no son las más significativas, pero bueno. La primera que va a tomar la palabra va a ser María Naredo, entonces la presento a ella directamente. Ella dice: desde muy joven tuve convicciones feministas y un sentido de la justicia que me fue transmitido sobre todo por mi madre y mi abuela, ambas víctimas del franquismo. Ello me llevó a licenciarme en Derecho y ejercer unos años como abogada y defensora de jóvenes con bajos recursos, muchos de ellos con adicciones y mujeres víctimas de violencia. 2003-2006 coordiné en España la campaña de Amnistía Internacional, No más violencia contra las mujeres. Además de en España, he tenido oportunidad de colaborar con evaluaciones en países de Latinoamérica y de África. En el 2012 comencé una línea de investigación y activismo relacionada con la violencia sexual hacia niñas y niños. Y ahí pude observar las enormes márgenes de impunidad que acompañan a esta violencia. Desde entonces, los derechos humanos de la infancia y el derecho a la justicia y la reparación son uno de los campos de activismo e investigación de María. Entre 2015 y finales de 2023 tuvo la oportunidad de trabajar en una acción institucional, primero en el Ayuntamiento de Madrid, como directora general de Prevención y Atención frente a la Violencia de Género y asesora del Plan de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Madrid, que fue realmente un paso muy importante y muy valorado, que cuando terminó el gobierno que estaba en el Ayuntamiento, ese plan pues se quedó archivado. Y entre 2020 y finales de 2023 estaba en el Ministerio de Igualdad, como asesora jurídica del gabinete, impulsando leyes fundamentales como la Ley de Libertad Sexual, la Ley Trans, la reforma de la Ley del Aborto, etc. Ahora vuelve al lado de los titulares de derechos, cosa que es muy importante. Y la experiencia de algunos años le ha servido para afirmar con más fuerza que debemos colocar a las instituciones en su rol de titulares de obligaciones. Y desde ahí desarrollar las estrategias de incidencia. O sea, las estrategias de incidencia tienen un valor importante en esto de los titulares de obligaciones, que se reconozcan como titulares de obligaciones. Y nosotros tenemos derecho a exigirlo. Dice, hay una cita de la que fue mi maestra Julia Tamayo, que conocemos muchas de nosotras, que describe el motor de su actuar por los derechos humanos. Confieso ser el tronco que se resiste al hacha, el pez que elude ser pescado. Me declaro en rebeldía, en la resistencia de la tierra a ser contaminada y titulada, voluntaria de la vida, que nacida se ciega o se espanta. Admiro mis simpatías por las causas declaradas imposibles. Ahora recuerdo que la mesa la hemos configurado de plantear una pregunta para la que contestan las 3 personas, luego volvemos a otra pregunta, contestan 3 personas, por lo tanto tengo que hacer la presentación de las 3 personas ineludiblemente. Bueno, Jorge
Tengo que decir que María Naredo, pues tengo amistad con ella desde hace mucho tiempo, igual que con Jorge Serrano, que me ha tocado batallas en diferentes momentos. Y tengo que decir que es un hombre casado y con 4 hijas. Además de ser ingeniero de caminos, es coordinador general de un partido político por un mundo más justo y director de la Fundación por una Ciudadanía Global. Profesor de Economía y Finanzas en diversas universidades y en el pasado ha trabajado como gerente de la Fundación de Entreculturas, que muchas conocemos también, y como responsable de estudios de incidencia política. Formó parte de la junta directiva en la que yo estuve, de presidenta en la coordinadora de ONGs de desarrollo, la CONME, y el Comité Europeo del Global Company, no sé cómo se llama esto, portavoz de la Alianza Española contra la Pobreza y de la campaña mundial. No sé si quieres añadir algo así con más gracia. Luego lo añado. Bueno, permitimos que lo añada después. Y bueno, Pepa Polonio, que es bien difícil el seleccionar, pero he subrayado algunas cosas de Pepa Polonio, dice lo que considero relevante para el propósito de estas jornadas. Maestra jubilada, me propuse licenciarme en Filosofía y Letras y me matriculó en un curso puente y unos años después terminé la licenciatura y aquí comencé el doctorado. Dice, no me gustan las cosas fáciles. Todo lo que no es un reto me aburre soberanamente. Y dice, soy la hermana mayor de una familia formada por un albañil y una ama de casa multitarea y todoterreno, como se ocurre en muchos casos, ¿no? Luego cuenta pues su proceso y llega un momento en que termina los estudios y dice, me surgió la duda de cómo iba a jurar lealtad al rey siendo republicana. Tardé 3 días en resolverlo, previa bronca de un amigo. Firmé el documento, evidentemente, con la reserva moral de que era un imperativo legal injusto. Yo he destacado algunas cosas así que me han llamado la atención, Pepa, pero tú puedes luego completar. Descubrí lo muchísimo que podía hacer una maestra en el tiempo que estuve en prácticas. Pedí hacerlas en un barrio de chabolas e infraviviendas de Córdoba. He sido maestra rural de los hijos de mis compañeros de cuadrilla de Aceituna. He tenido que enfrentarme a delincuentes juveniles para proteger a mis chicos de 2 chavales que entraron a pegarles en clase. Mientras tanto, estudiaba y me metía en cuanto charco aparecía en el camino. Empecé mi militancia política formal en convocatoria con Andalucía, que luego sería Izquierda Unida, después de haber pasado por los comités de solidaridad con los pueblos oprimidos. También inicié andadura en el sindicalismo en la USTEA, que acaba de aparecer. Ya terminada mi licenciatura, tuve que irme a Montilla porque obligué a que se cumpliera la normativa sobre símbolos religiosos. Se humillaba y se maltrataba a los chavales que no daban clase de religión y se utilizaba para ello la oración y el crucifijo. En el consejo escolar se acordó pedir pronunciamiento a los servicios jurídicos de la delegación que dieron la orden de paz. La cumplí yo y el vacío se hizo a mi alrededor. Lo que no soporto, dice ella, es la utilización de las creencias de las personas para marginarlas o maltratarlas o para someterlas. A la vez que aprobaba las oposiciones de secundaria y empeoraron las condiciones familiares, utilicé la militancia política para pedir lenistas en posición de partida y poder regresar a casa, donde era imprescindible mi presencia. Los últimos años he sido profesora asociada de la Universidad de Córdoba. He plantado árboles. He trabajado en proyectos de ayuda al desarrollo, administrando el 1% que destinaba mi ayuntamiento. Y he hecho lo que he podido por reforzar lazos culturales con Perú, sobre todo, pero también con otros países de Latinoamérica. Eso nos une, los lazos con Perú. Tras 12 años de concejala,
pasé a segunda fila, desde donde he colaborado con las actividades del colectivo Prometeo, de debate y divulgación política y con la creación y funcionamiento del Frente Cívico Somos Mayoría. También conseguí leer mi tesis doctoral sobre la estructura interna del poder y su ejercicio en el tiempo histórico. Ahora, desde que me jubilé, dedico más tiempo a la familia. Sigo en el Consejo Local de Izquierda Unida, sin otras responsabilidades, pero participando en las reuniones y actividades que se me piden. Doy conferencias y escribo. Yo creo que tenemos que aplaudir esta presencia. Esto simplemente es un resumen de las páginas recibidas. O sea, es que soy la mayor. No, la mayor soy yo. O sea, no. Bueno, pasamos porque el tiempo corre y parece que tenemos por cada pregunta, como yo soy mala controladora, me he traído mi reloj para controlar. La primera pregunta que les habíamos lanzado, ¿qué es para ustedes la incidencia política? Es decir, nos han descrito antes y probablemente muchas de las cosas van a coincidir, pero ¿cuáles son las prioridades en el contexto actual y cuál es el compromiso que cada uno de ustedes ha adquirido y en qué campo de acción? Les paso la palabra primero a María Naredo. Tienes cuentas con 10 minutos para esta primera pregunta. Gracias, Merche. Bueno, yo estoy, la verdad, encantada de estar aquí. No sé, me ha parecido tan sugerente que este grupo reflexione sobre un tema que desde luego es esencial, ¿no? Como ciudadanos y ciudadanos. Y claro, evidentemente la incidencia política se puede definir desde muchos lugares, ¿no? Pero yo me he sentido, bueno, a través de Merche y por supuesto por lo que he conocido y muy cerca desde el lugar desde donde estáis abordando la incidencia política, ¿no? Que es la transformación para una vida digna de toda la gente, ¿no? Es decir, transformar, incidir, incidencia para transformar y garantizar derechos, ¿no? Garantizar derechos porque yo, es verdad que por mi doble militancia o por mi doble procedencia, yo siempre me defino como feminista y defensora de derechos humanos, ¿no? Yo he trabajado muchos años desde ese marco. Julia Tamayo, abogada peruana, también aquí Perú, que fue mi maestra en Amnistía Internacional y precisamente así me enseñó y así aprendí a ver las injusticias, ¿no? Las violaciones de derechos humanos no son paracaidistas caídos del cielo, no son lacras, no son epidemias, no son accidentes, no, no. Es decir, y en ese sentido, este doble enfoque, ¿no? Desde el cual yo quiero defender la incidencia política, o sea, desde dónde encarar la transformación, desde dónde presionamos al poder para garantizar derechos, pues desde ese doble enfoque feminista y de derechos humanos. Feminista porque es un enfoque contextualizador. Antes decía Merche, el feminismo es transformador, pero para transformar hay que contextualizar. Es decir, hay que ver las raíces de todo. Las raíces, y ahí es esencial que pongamos nombres y apellidos, sepamos cuáles son las relaciones de poder que están detrás de las vulneraciones de derechos humanos. Y por eso cuando se habla de la pobreza no es una lacra, la pobreza es una vulneración de derechos humanos, ¿no? Y desde ahí, y fruto de unas relaciones de poder, evidentemente, económicas, políticas, sociales, culturales, ¿no? Artistas, tal. O sea, como que hay. Pero por eso también es interesante, porque yo también, militando en el feminismo, me doy cuenta de que todo ese ejercicio de contextualizar, a veces, luego, ahí desde dónde miras al poder, ¿no? Desde dónde miras, no solamente, digamos, haces ese ejercicio absolutamente político de saber, de ver las raíces, pero dónde colocas al poder. Y ahí es la cuestión del enfoque de derechos humanos como un enfoque responsabilizador. El enfoque de derechos humanos tiene claramente el paradigma o digamos, el componente de esta relación de titulares de derechos, titulares de obligaciones, ¿no? Los ciudadanos y ciudadanas no somos beneficiarios ni asistidos, no, somos titulares de derechos. Y por eso me parece muy interesante también
porque además los derechos humanos no saben de apellidos, ¿no? Los derechos humanos los tenemos en tanto personas, con lo cual allí es esencial precisamente que nos apropiemos, y ahí yo creo que hay todo un trabajo con titulares de derechos, también cómo entendemos la vulnerabilidad. Les he hablado de colectivos vulnerables. No somos débiles, no somos, digamos, personas, tenemos derechos, y la vulnerabilidad la crea un determinado Estado con unas determinadas políticas y unos determinados poderes económicos, ¿no? Es decir, la vulnerabilidad no es una circunstancia intrínseca a las personas, está creada por esas relaciones, ¿no? Y por eso es tan importante, a mi juicio, hablar de titulares de obligaciones y saber que a quien nos dirigimos en esa, digamos, relación de igualdad, es decir, unos están arriba y nosotros abajo, les colocamos ahí, les nombramos como titulares de obligaciones. ¿Y cuáles son las obligaciones del Estado o de las administraciones públicas a las que nos podemos dirigir? Claro, antes en el debate vuestro salía la normativa, salían, bueno, varias cosas muy interesantes, ¿no? Yo a veces, bueno, hace tiempo ya me imaginé, cuando hablaba de eso, del marco de derechos humanos, me imagino una casa, ¿no? Una casa. Las obligaciones del Estado empiezan por un tejado, que sería la normativa, las leyes, ¿no? Ese tejado que abriga nuestros derechos. Pero una casa solo con tejado se cae. Necesita unos buenos cimientos, unas buenas paredes. Y esos cimientos, esas paredes, son las políticas públicas, es decir, las leyes desarrolladas, hechas realidad a través de política pública, desarrollo y financiación, evaluación. Todo esto es esencial, pero claro, decimos tejado y cimientos, pero ¿quién entra en esa casa a mirarse si no hay puerta? La puerta, con esa llave bien engrasada, son las y los profesionales que están ahí teniendo que cumplir también con esas obligaciones, ¿no? El o la profesional que en el día a día se encuentran las personas que quieren garantizar sus derechos, ¿no? Ahí lo sabemos, las personas migrantes, las personas, las víctimas de violencia machista. Bueno, ese ejercicio como de, bueno, ese símil de la casa, ¿no? Me parece importante, ¿no? Porque a veces como que descuidamos algunos de los ámbitos y nos centramos todo en la normativa y nos hemos dejado la piel y hemos logrado esa normativa, pero el poder muchas veces, o quien está en el poder, ya está en la normativa y a correr. No, hay que exigir que sea la realidad, el cumplimiento efectivo de nuestros derechos, y el marco de derechos humanos así lo dice, no culmina con la normativa aprobada, ¿no? Sino que hay que garantizar los derechos en el día a día de las personas, ¿no? Y bueno, un poco yendo al momento actual, porque veo que ya me paso igual. Me queda todavía. Va a sonar. Pues yendo al momento actual, complicadísimo. Mis campos de actuación, como ha dicho ya Merche, los derechos humanos de las mujeres, la lucha contra las violencias machistas, los derechos humanos de la infancia, evidentemente ahora mismo, curiosamente, o sea, yo me declaro también buscadora de brechas. ¿Qué sucede? Que ahora mismo hay una normativa que en las últimas décadas fue cada vez más avanzada, y bueno, la ley de libertad sexual sería como la última piedra en ese camino, pero Convenio de Estambul, o sea, en derechos humanos de las mujeres y en lucha contra la violencia, no digamos también en violencia contra la infancia, la LOPIDI, pero también el Convenio de Lanzarote, bueno, toda una normativa, por supuesto, internacional, europea y estatal, muy potente en las últimas décadas. Pero ¿qué sucede? Que ahora mismo lo que son las corrientes, fundamentalmente, has hablado de la ultraderecha, bueno, pues de un neomachismo que desde luego viene bueno, con elementos de negacionismo, de incumplimiento y de incluso una cancha tan asentada, o pensábamos que tan asentada como la cancha del juego de los derechos humanos, ahora mismo se está pateando esa cancha, o sea, ya no sirve. O se está, y nos creíamos que esa era, digamos, en las líneas rojas, ¿no? Estaban ahí. Bueno, pues yo creo que este momento actual tiene esa complejidad, ¿no? Que hay que pensar desde ahí cómo posicionarnos, ¿no? Y yo creo que las prioridades, evidentemente, yo pensando un poco en esto, a mí me parece que es muy importante seguir señalando, estar siempre en la realidad, con los pies en la tierra, acompañando, por supuesto, titulares de derechos y estando ahí, y siendo centinelas, ¿no? de esas vulneraciones de derechos y de esas brechas entre series de verse. Y ahí, por eso mismo, creo que las prioridades deben ser tres: contextualizar, visibilizar y responsabilizar. Eso es un poco lo que... ¿Pregunta? ¿No? Visibilizar. Contextualizar, visibilizar y responsabilizar. Esas serían un poco mis
Muy bien. Muchas gracias. Bueno, la misma pregunta, la pasamos ahora a Jorge. Yo creo que luego recogeremos y con los comentarios de ustedes pues podremos un poco resumir, pero me parece fundamental pasarnos primero la fase de los derechos humanos. Y también, como nos decía, que no se trata solamente en la incidencia política de conseguir aprobar leyes. No se trata solo de aprobar leyes, sino de que se cumplan, es decir, hacer un seguimiento para el cumplimiento y obligar a que se rinda cuentas. Es decir, también la ingeniería política tiene un gran componente de rendición de cuentas. Es decir, tenemos derecho a que nos rindan cuentas las administraciones públicas, políticas, religiosas y culturales, etc. La misma pregunta, Jorge, para ti. Bueno, pues muchísimas gracias. Lo primero también decir que 1.000.000 de gracias por invitarme. Me siento aquí súper, súper a gusto. Y bueno, un montón de caras conocidas, de personas con las que hemos estado trabajando en muchas cosas. Así que gracias. Creo que tenéis un potencial absolutamente brutal. El número de gente que sois, que estáis por toda España. Y lo cañeros y cañeras que sois, creo que la podéis liar. Así que me parece un espacio magnífico. Me decía Meche que a ver si podía decir algo con más gracia. La verdad que cuando mandé, pensé que era simplemente un resumen del típico currículum y dije, bueno, señalo esto, esto, esto y esto. Pero obviamente lo hice mal. Entonces voy a contar un poco rápido como, por qué he acabado yo aquí, ¿vale? Eh, Empieza por una situación un poco ingenua, si queréis, ¿no? Obviamente, en mi recorrido, mi fe cristiana tiene muchísimo que ver, y yo estaba en unas comunidades cristianas de clase privilegiada, y viviendo nuestra típica Pascua, y de universitario me encontré con una pregunta que estaba así lanzada en plan ingenuo, pero claro, yo tuve el problema de tomármela en serio, que es, ¿qué quieres hacer con tu vida? Y yo digo, ¿qué quieres hacer con mi vida? Claro, es que solo voy a vivir una vez. Entonces, claro, la pregunta era seria. ¿Y a qué te vas a dedicar en tu trabajo? Digo, ostras, tú, ¿por dónde quiero yo dedicar mi trabajo en la única vida que voy a vivir? Los demás yo veía que habían pasado por esa pregunta como si nada. Pero yo me la tomé en serio. Digo, claro, ¿qué quiero hacer yo? Y claro, me tiene un lío brutal porque me la quise tomar en serio. Y entonces, bueno, terminé mi carrera, que había decidido así en su momento, pues simplemente porque mi padre había estudiado lo que había estudiado y yo tenía que estudiar. Pero terminé la carrera y ya me empecé a tomar decisiones y me metí en una ONG de cooperación internacional que se llama la Fundación Interculturas, con el objeto de que todo mi tiempo, lo que pueda yo ser capaz de pensar y lo que yo pueda experimentar estuviera dedicado para aquello que yo creía que tenía sentido. Y por ahí empezamos a trabajar. La Universidad de Cooperación Internacional de Interculturas, del mundo de la compañía, bueno, pues trabaja por el derecho a la educación, sobre todo con Fe y Alegría, que es una gran institución que promueve una educación de calidad en las barriadas de las grandes ciudades latinoamericanas y también en los contextos rurales más desfavorecidos. Y con el Servicio Jesuita de Refugiados, que trabaja por la educación en los campos de refugiados, fundamentalmente de África y Asia. Y bueno, y por ahí trabajamos, trabajamos, dejamos la vida, trabajamos. Pero claro, yo iba muy ambicioso, porque claro, ¿qué quieres hacer con tu vida, tu única vida? Entonces, digo, se puede hacer más para transformar. Y digo, es que claro, por aquí solo llegamos a la gente a la que llegamos, pero estamos cambiando la estructura de la injusticia, estamos cambiando las causas de por qué se produce todo esto. Estamos llegando a las teclas que tocándolas podrían ser mucho más eficaces en la distribución. Y por ahí dije, no, la política. La clave es la política. Porque un pequeño cambio en la política puede hacer muchísimo más que todo lo que podemos hacer nosotros durante muchísimos años en una gran institución como era Intercultura, con Fe y Alegría, el Servicio Jesuita de Refugiados. Y entonces por ahí me empieza a entrar la inquietud en la incidencia política y digo, yo quiero cambiar. Yo estaba en la parte, yo era gerente de la fundación, digo, yo quiero meterme en estudios de incidencia. Y me meten en estudios de incidencia y cuando me meto ahí, bueno, pues este es el trabajo que hacemos. Hacemos
una serie de informes y luego los vamos a contar a los colegios y a las universidades y tal. Suelen venir 10, 15 personas a escuchar el estudio y ya está. Y lo publicamos, pues lo pagan con una subvención y listo. Y digo, para mí no, no vamos a cambiar nada, ¿eh? Porque claro, primero, que no estamos, pues hacemos un estudio así muy sesudo, pero que nadie lo está leyendo. Esto no existe. Si no estamos incidiendo absolutamente nada. De vez en cuando nos conseguimos reunir con un diputado, que pensábamos el estudio, ¿no? El diputado miraba así en el ojo y dice, ¿de qué han estos minutos, chaval? Era sorpresa. Y entonces ya nos fuimos, bueno, la inquietud me fue subiendo y digo, no, necesitamos otro tipo de incidencia política. Necesitamos movilización y necesitamos llegar a muchísima gente. Por ahí entramos en la Coordinadora de Organizaciones de Desarrollo y empezamos a liarla. Y nos coincidió con que en ese momento estaban desmantelando por completo todo el sistema de cooperación internacional en los años 2011, 2012, y estaba ahí Breche en la junta directiva. Y la verdad que lo pasamos mal, porque nosotros entramos ahí para exigir una ayuda oficial al desarrollo de más calidad, de más cantidad, que cumpliera por fin con el 0,7% del Producto Interior Bruto y que encima además fuera coherente, y resulta que nos encontramos de que con todo el sistema se desmanteló. Y yo me sentía con una sensación de fracaso absoluta y empezamos a hacer acciones de movilización, incidencias, nos encontramos al ministro de Exteriores por ahí por la calle y hicimos una especie de escrache que luego tuvo muchísimo impacto. Bueno, estuvo interesante. Fueron momentos, la verdad, que bastante duros. Y yo dije, no, pues yo creo, ahí estuvimos en el Consejo de Cooperación y dije, no, pues necesito más. Yo necesitaba decir, me sentía como la persona que está en el público diciéndole al jugador, decía, a ver si corres y mueves la camiseta y no sé qué, y tal. No, yo quiero bajar ahí, abajo, ahí, porque no me gusta cómo se están haciendo las cosas. Yo quiero ir al campo a jugar. Y sobre todo porque cuando hacíamos las reuniones de ciencia política, a veces nos decían, bueno, sí, todo eso que se está contando está muy bien, pero ¿cuánta gente lo respalda? ¿Cuánta gente está de verdad detrás del sistema de cooperación internacional? ¿Cuánta gente está de verdad detrás de la defensa de los derechos de las personas migrantes? ¿Cuánta gente está detrás de la verdad? Y claro, nosotros nos quedamos diciendo, bueno, ¿esto es de justicia o no es de justicia? Ya, pues que aquí las claves son otras. Y entonces yo dije, es que necesitamos demostrar cuánta gente hay detrás de todas estas. Entonces ahí nos metimos en un partido que se fundó en el 2004 y en paralelo, que es el Partido Político por un Mundo Más Justo, que va creciendo poco a poco y que intenta tener todas estas banderas como banderas prioritarias, ¿no? Intentar defender los derechos de las personas más vulnerabilizadas e intentar cambiar las estructuras y las leyes, ¿no? Y ahí, en cuanto a prioridades, bueno, primero señalar de las cuestiones que habéis dicho, a mí me han llamado la atención sobre todo el con otros, también con otros y con otros, como ha dicho Merche y enfatizaba María Jesús, me parece absolutamente fundamental. Y ahí, permitidme una reflexión. Para eso es fundamental quitarse prejuicios. Cuando nosotros hemos lanzado desde el partido la iniciativa legislativa popular para la regularización extraordinaria de personas extranjeras en España, hemos conseguido sumar 500.000 firmas formales, más 600.000 firmas formales, y que ahora está en el Congreso de los Diputados y empieza su debate parlamentario, y si se consiguiera, conseguiríamos la regularización automática de 500.000 personas con la única condición de que lleven 6 meses en España y que no tengan antecedentes penales. Bueno, pues cuando lo presentamos, la verdad que yo sufrí una barbaridad, porque cuando empezamos a juntar organizaciones, lo primero que me encontré es con un prejuicio contra mí, directamente, que no os podéis ni imaginar. Yo me di cuenta de, ¿pero por qué? Claro, porque cumplía con varias cosas. Era hombre, era blanco, era español, era de clase media, era cristiano, era heterosexual y además pertenecía a un partido político. O sea, no tenía absolutamente. Entonces, cualquier palabra que yo dijera era como uñas, como no os podéis ni imaginar. Y me di cuenta y digo, oye, yo tengo que dar paso, que lo coordine otro, que lo coordine otro, que lo coordine otra, porque esto no está ayudando. Y seguiremos reflexionando.
Pues gracias, pasamos ahora a que Pepa. No, bueno, yo creo que me escuchan, ¿no? Sí, escuchan sin micro, bueno. Pasamos a Pepa Polonio ahora, la palabra para que nos conteste también y nos contextualice este compromiso suyo con la incidencia política y qué es lo que ella destaca como fundamental. Bien, yo voy a ponerme aristotélica. Aristóteles dividía la humanidad en zoon politikon, es decir, el animal político, el que se ocupaba de los asuntos públicos y de la convivencia, y el idiota, el que solamente se ocupaba de sí mismo. Yo creo que está claro en qué parte estamos cada uno. Así que yo por lo menos lo he tenido clarísimo eso lo he tenido clarísimo desde siempre. Las personas vivimos en sociedad. Si queréis, somos una horda de monos sociales y estructurados y no podemos vivir solos. Por lo tanto, mientras más justo sea el mundo en el que vivimos y más trabajemos por la justicia, mejor vamos a vivir absolutamente todos, ¿no? Hay que tener en cuenta que no se puede estar en muchos sitios a la vez, porque la dispersión de esfuerzos lo que hace es que, como dice el viejo refrán, que mucho barca poco aprieta, y si estamos en muchos lugares, lo que conseguimos en realidad es no estar en ninguno. Es mucho más interesante trabajar a fondo en un área, en un campo, en el que sea, a cada uno nos gusta un determinado campo de acción, de trabajar a fondo en él y ser capaces de coordinarnos con otra gente con la que coincidimos en otros muchos campos. Por lo cual lo que hacemos es crear una red de incidencia muy potente formada por gente que está trabajando a tope. En lugar de pretender ser el niño en el bautizo, el muerto en el entierro y la novia en la boda. Porque de esa manera conseguimos no ser nada. Entonces, yo una cosa que he tenido bastante clara es que personalidades fundamentales en el mundo puede haber 3 o 4, pero personas que somos capaces de hacer que esto funcione un poquito mejor, vamos cerca de los 8.000 millones. Entonces, lo que es necesario es que cada uno asuma cuál es su rol en la sociedad en la que está y lo lleve adelante con conciencia. Con conciencia de qué es lo que está haciendo. Por la pregunta esa fundamental que dice Jorge, tengo nada más que una vida que voy a hacer con ella. Eso creo que más o menos todos nos lo hemos preguntado en algún momento, porque si no, en lugar de estar aquí estaríamos los carnavales de Cádiz. Seguro que hay sitios más divertidos en los que estar que aquí en el día de hoy. Entonces, yo, por circunstancias, yo iba camino de ser una periodista de investigación de eso. Lo que pasa es que por el camino mi padre se quedó en paro. Y claro, no puedes ponerte con los años que yo tengo y habiendo estudiado con becas, no te puedes poner como un meta el querer ser una periodista potente y reconocida a nivel mundial. Y me tuve que ser un poquito más modesta y quedarme en maestra. Porque los estudios de magisterio de la época en la que yo estudiaba, profesorado de EGB, eran 3 años y para mí, que modestia aparte tenían las notas excelentes, eso era pues una prolongación del bachillerato y ya está. Entonces me metí ahí, tuve que presentarme a oposiciones porque una tiene la cintura muy rígida y eso de andar haciendo reverencia para que suban la nota, pues como que no. Y no tuve la posibilidad de que me subieran algunas notas mínimas que hacía falta. Me faltaron unas décimas para acceso directo. Me costó trabajo aprobar las oposiciones, porque el primer año que me presenté me pusieron como pregunta una opinión crítica sobre la Constitución y yo a mis 20 años fui tan imbécil que la di. Perfecta, maravillosa, buscándole que si el artículo 14 se contradice con los artículos de la sucesión a la corona, porque si el título octavo es una pura contradicción
entre los privilegios de catalanes y vascos, cómo nos tratan a todos los demás, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Me suspendieron. El comentario que me llegó por un profesor que había dado clase fue que cómo pensaba yo que me iban a dar una clase, un puesto de maestra pensando así. Y si yo lo que quería era ser maestra o quería llevar razón. Quiero ser maestra. Al año siguiente me cayó como tema fundamental de desarrollo en la estructura de la propiedad de la tierra. Pero, además de cambiar el temario que había estudiado al tribunal. Aprobé la oposición con una nota elegante. Y claro, me ponen por delante lo que ha dicho Merche, el papelito de que le jure fidelidad al rey. No puedo jurarle fidelidad al rey. Lo siento, pero claro, me pillaron, me pusieron al cardo. Bueno, fui maestra. En mi estudio de magisterio yo tenía una cosa clara, y es que, vamos, pues tenía entonces la sigo teniendo. Yo no puedo hacer nada en lo que no crea. Yo no voy a ganarme, yo he ido a ganarme jornada al campo, pero incluso trabajando en el campo de jornalera lo he hecho siempre lo mejor que he podido. Entonces, trabajar con niños es un trabajo muy delicado, porque está con personas y con el futuro de esas personas. Yo he tenido la inmensa suerte de tener muy buenos maestros. No he tenido ninguno cabrón. Los maestros que he tenido han sido magníficos y me han ayudado mucho. Entonces, yo lo que he querido siempre ha sido parecerme a ellos. Quería hacer las prácticas en un barrio de Chabola, en Córdoba. Para que os hagáis una idea, el patio de recreo lo vigilaba la policía. Entre las joyas de mi biblioteca está un libro que me regalaron unos alumnos míos que fueron a robar la Galería Preciado porque me habían robado la cartera, habían visto que no tenía nada más que el billete de vuelta del autobús y que unos días después era mi cumpleaños. Entonces le di mucha pena a los chiquillos y que de verdad es que no tenía nada y fueron a robar el libro para regalar. En esas condiciones, lo único que uno puede hacer es dedicarle la vida. Y eso es lo que he hecho. He sido maestra rural, he dado clases en colegios de compensatoria, me metí a licenciarme en historia, después he estado en institutos más o menos buenos, pero vamos, siempre metía, ya digo, como decía en el currículum, todos los charcos que salían a mi alrededor. Porque creo que la labor del maestro es la labor de desarrollar la potencia del alma, a saber, memoria, entendimiento y voluntad. La memoria está muy desprestigiada, porque es que resulta que el que se acuerda, el que trabaja la memoria se acuerda de todo. Interesa que las cosas se olviden. Interesa que no se sepa, que no se manejen datos. Porque, vamos, no hay más que echarle un vistazo a 1984, la novela de Orwell, para ver cómo se modifica la historia, cómo se modifica el pasado. Y si ya nos ponemos a ver cualquier programa de televisión, apaguemos, porque lo estamos viendo a toda hora. El entendimiento es básico. Necesitamos una conciencia crítica para poder discernir qué está bien y qué está mal, porque todas las opiniones no son respetables. Y eso, vamos, la ética líquida es una cosa que a mí siempre me... Pues, qué barbaridad. Bueno, ese reloj no puede... Como veis, cada vez que me enrollo. Trabajo, importantísimo, estar en aquellos campos en los que sintamos que podemos hacer algo. Coherencia es una de las bases de nuestro trabajo. No podemos vender la moto de que queremos un mundo más, no sé qué, más no sé cuánto, si cuando alguien viene a trabajar para nosotros a la casa, le regateamos en la hora, en lo que le pagamos por hora. No podemos decir que queremos justicia social
cuando al vecino de enfrente lo miramos así con el rabillo lobo, porque tiene una pinta de extranjero sin papeles y desde luego, en fin, el admitir que la canción esta que va a Eurovisión, con ese título tan infame, nos empodera, eso es para nota. Bueno, ahora seguimos. Muchas gracias por las respuestas a esta primera pregunta. Y yo creo que nos quedamos realmente con la respuesta de que es fundamental contextualizar cuando estamos trabajando en incidencia política, la vulneración de derechos. Tenemos que hablar de titulares de obligaciones y tenemos que plantearnos seriamente que más allá de la normativa tenemos que llegar a que se cumpla, a que haya un seguimiento y una rendición de cuentas del trabajo que se está realizando. Jorge nos decía que se preguntaba que qué hacer con nuestra vida, con la vida, y para él la respuesta pues que la clave era la política. Y así, consecuentemente, está metido en esta clave de la política, del partido político, y creo que pues desde ahí está respondiendo a está cambiando las causas de ciertas injusticias con las que nos encontramos. Y Pepa Polonio, pues con su gran riqueza que nos ha, como maestra, pues dice que no puede hacer nada de lo que no crea. Y por lo tanto, quiere decir que tenemos que creer que es posible la incidencia política. Que la incidencia política se aprende, se avanza y se vive de forma coherente. Y decía, la coherencia es clave del compromiso. Y bueno, pasamos a la segunda pregunta, también 10 minutos para esa pregunta. No sé si os estáis cansando. No, yo no sé cuánto tiempo tenemos. Sí que tenemos 10 minutos por pregunta, pero no me acuerdo el tiempo que tenemos para terminar. Pasamos a la segunda pregunta. ¿Qué estrategias son imprescindibles para cada uno de ustedes en la incidencia política? Claro, por supuesto, no todas, pero señalar alguna. Sobre derechos humanos, medioambientales, la incidencia política desde los feminismos, políticas económicas, sobre migración. Algunas ya se han respondido en la primera pregunta. Pasamos entonces a esta pregunta con María Laredo. Gracias. La verdad es que estoy feliz. Está siendo maravillosa el intercambio, ¿no? Yo creo que claro, decíamos antes, yo vuelvo otra vez, ¿no? Esa ecuación de titulares o sujetos de derechos y titulares de obligaciones, ¿no? Pues para mí la incidencia política, antes en vuestra anterior reflexión, en la sesión de la mañana, se ha planteado la cuestión de que la incidencia no es un punto de llegada o no es una acción puntual, es un proceso, ¿no? Bueno, pues en esos procesos, o sea, yo creo que se hace incidencia cuando se trabaja en el empoderamiento y en la apropiación de derechos de nosotros, todas nosotras y nosotros, como sujetos de derechos. Y cuando hablo de todas nosotros y nosotros, hablo en horizontalidad, porque he acompañado a muchas mujeres víctimas sobrevivientes de violencia machista y yo he sido también víctima de violencia machista, como tantas mujeres de las que probablemente estemos en esta sala lo hemos sido, ¿no? Entonces, esa idea precisamente de que nos apropiamos de nuestros derechos, los conocemos hasta el último, la última coma, ¿no? de la ley o del marco normativo internacional y ejercemos eso, ¿no? Entonces, por eso la formación, la sensibilización, el trabajo y por supuesto, yo nunca he trabajado en el ámbito educativo, como la compañera y como mucha gente de la que estáis aquí, ¿no? Digo, con niños y niñas, he hecho formación a personas adultas y tal, pero considero que efectivamente ahí ya, incluso más allá de la formación concreta en derechos humanos, en igualdad y tal, está también, digamos, la propia formación sexual, afectiva, o sea, la cuestión de cómo me relaciono desde lo más íntimo con la persona que tengo al lado, ¿no? Desde esas claves, ¿no? De respeto, igualdad, empatía, ¿no? Por supuesto, asertividad, ¿no? O sea, hay muchas cuestiones esenciales ahí, ¿no? Que tienen que ver con qué podemos sembrar, ¿no? Pero luego también hay algo que me interesa mucho porque, bueno, de esto yo
hay un recurso de violencia, de trabajo con víctimas de violencias sexuales, que, bueno, pues hemos sido pioneras aquí en España. El primero salió el Centro de Crisis 24 horas para víctimas de violencias sexuales, el primero se abrió en Madrid y ahora se están abriendo en todas las provincias. Y esto venía de la experiencia de las compañeras anglosajonas, estadounidenses, canadienses, y era el acompañamiento de las mujeres que allí llegaban, ¿no? Mujeres violadas o mujeres agredidas sexualmente. No era un acompañamiento de dame la mano que te voy a decir lo que tienes que hacer. Era un acompañamiento de incidencia política. Era vamos juntas a hacer que tus derechos se hagan realidad, ¿no? Es decir, es muy interesante. Yo aquí os invito, si trabajáis con personas que, digamos, pues, que sufren vulneraciones de derechos humanos, violencia, que está el artículo 4C de la Ley del Estatuto de la Víctima, que por fin consagra el derecho al acompañamiento. Yo, antes de esta ley, era muchas veces, no, tiene que entrar sola, ¿no? ¿Cómo entrar sola? ¿En una comisaría, en un juzgado? No. Ahora hay un derecho y ese derecho es esencial. Hacemos incidencia política juntas, ¿no? Y ahí está la primera puerta, como hemos hablado antes de la casa, la primera puerta del ejercicio de los derechos está en esa profesional o en ese profesional. Y ahí, por eso el acompañamiento desde la horizontalidad, ¿no? Y desde esto, pues yo considero que es un instrumento de incidencia. Por otro lado, también hay una parte que tiene que ver con, que he hablado antes, de visibilizar. Bueno, visibilizar. Yo soy también muy amiga de lo porque antes comentaba Jorge, ¿no? Bueno, que a veces las instituciones o los políticos profesionales, a mí la política es algo mucho más grande que un partido político o que un político profesional. Por supuesto, la política es esto que estamos haciendo hoy aquí. Pero ¿cuánta gente lo respalda esto? ¿Cuánta no sé qué? O también nos preguntaban, ¿pero qué porcentaje de la población? No, y eso vuelvo otra vez a mi rol de abogada de derechos humanos. No, cuando estamos hablando de derechos humanos y de las obligaciones internacionales del Estado, no, eso no tiene nada que ver ni con la estadística, ni con la simpatía social de una causa. Son obligaciones del Estado. Eso es una obligación que se tiene, digamos que nosotras, por eso mismo es tan importante justamente como pues que conozcamos el deber ser, y a partir de ahí yo le he llamado muchas veces, porque he hecho mucha documentación de casos de violaciones de derechos humanos, le he llamado casos centinela, ¿no? Los casos que nos alumbran, que no son casos aislados, son casos que alumbran un patrón de incumplimiento, un patrón de vulneraciones y de discriminaciones. Y estos casos, estas documentaciones, esas personas testimoniantes, que muchas veces, a mí me acuerdo que me dijo alguna mujer, pues que llevamos, me decían, por fin he podido hablar y contar mi historia a alguien que cree en mí, en mis derechos y en mi vida y que no se pone de perfil, ¿no? Esto es esencial también como herramienta de incidencia, estar ahí, documentar, visibilizar y, bueno, pues se puede ser en formato documento, vídeo, lo que se quiera, ¿no? Puede ser de muchas maneras, pero a partir de ahí tenemos ya muchas veces voces que hay que llevar a los lugares de toma de decisiones, ¿no? Y a partir de eso, pues ¿dónde se llevan? Claro, yo he sido también amiga de las incidencias en el plano incluso internacional, los comités de Naciones Unidas, las relatoras de Naciones Unidas, tal. O sea, en este tipo de cosas también es muy interesante porque en España, frente a Latinoamérica, hay a veces muy poca costumbre, ¿no? De eso, o menos costumbre. Recuerdo cuando en su día montamos lo de la plataforma de la sombra, y claro, para los informes sombra que se llaman, ¿no? Que algún día, por supuesto, se puede profundizar sobre esto porque son cosas apasionantes, la verdad. Y eso es, pero, y luego están los litigios estratégicos, o sea, y como de repente llevamos un caso pues, a un tribunal, pero luego seguimos hacia arriba y al final esto acaba en algún gran tribunal que por ahí, bueno, todas estas cosas son herramientas que, por supuesto, no sé, o sea, son sugerencias y cosas que a mí me han servido, ¿no? Y que creo que lo que se trata sobre todo es de ir codo con codo todos los titulares de derechos, ¿no? El saber a quién nos dirigimos y que desde luego no son no sé, ni regalos, o sea, no, son obligaciones y es una exigencia absolutamente de justicia. Bueno, y luego por otro lado están todas las estrategias de comunicación, que a mí eso corresponde a un campo que yo me confieso absolutamente ignorante.
pero considero que desde luego tiene que ir muy unido a todas las estrategias de las que he hablado y tal, ¿no? Porque si no, el altavoz muchas veces se queda quieto, ¿no? Y bueno, yo creo que esto básicamente es lo que quería contar. Muy bien. Muchas gracias. Las 2 minutitos, 3 minutitos de ahora. Pasamos la palabra a Jorge. Muchísimas gracias. Bueno, estrategias. Lo primero que aprendo mucho escuchando a María, así que les mando nota. Y así voy a intentar complementar primero con un clave más personal también. Creo que la primera estrategia es personal. La primera estrategia es un discernimiento personal honesto de realmente dónde está la verdad o dónde creo que la puedo encontrar y dónde está la justicia. Y ahí tenemos todos y todas una cantidad de mochilas que hemos heredado, que las tenemos ahí, y de prejuicios con las que hay que combatir. Yo les voy a contar una historia personal. Mira, yo procedo de 4 abuelos, como todo el mundo, un poquito de gente, una abuela, 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 y sus padres ya son 8, ¿vale? Los 8, atento a esto, Pepa, conservadores, pero conservadores, cristianismo conservador y obviamente los que pelearon todos en el mando nazi. La primera vez que pregunto, no porque tuviera interés, sino por curiosidad, oye, ¿qué son los comunistas? La respuesta, ojo esto, menos mal que no pregunté los republicanos, pero vamos, la respuesta parecía la respuesta fue, son personas que matan monjas. Luego, bueno, me quedé como diciendo, obviamente aquí hay que intentar evitar a los comunistas. Y continuo, yo me dedico a mi carrera y estoy llegando ya a los 20 y tantos años, ¿eh? Y no me he cuestionado nada. 22, 23 años estoy terminando mi carrera de ingeniero, no más que sabía de física, química, matemáticas y cálculo. Cualquier cosa de esas, yo podía responder integrales, pero los comunistas obviamente tenían una definición bastante sencilla. Y cuando termino digo, no, ahora ya tengo sed de conocimiento de otras cosas. Y ya no voy a preguntar, porque ya empezaba a intuir que las respuestas que se me daban eran excesivamente simplistas. Y me cojo el espasa. Entonces lo vi en internet. Así que me cojo el espasa y empiezo a escribir. Socialismo, comunismo, liberalismo, cristianismo. Y me empiezo a informar del Islam. ¿Qué dice el Islam? ¿Y qué dicen los budistas? Todo. Un hambre de conocimiento que no os podéis ni imaginar. Y entonces entro en una crisis que no os podéis imaginar. Porque ya no tengo nada claro, nada. Fijaros que en el momento que empiezo a saber algo me doy cuenta que no tengo nada claro. Y entro en una crisis en la que ya no sé ni quiénes son los buenos, ni quiénes son los malos, ni nada. Y esta crisis me parece absolutamente fundamental. Porque a partir de ahí es cuando puedes empezar a defender algo y no hacer daño. Solo cuando has pasado por esa crisis. Y ahí me sale otra cosa fundamental que viene de la doctrina social de la Iglesia, pero que me parece sentido común, que es nunca, jamás juzgar a las personas. Ni a las personas ni a las organizaciones. Nadie me dice, ¿qué opinas de Vox? No, no me digas qué opino de Vox. Dime qué opino de algo en concreto que digamos. Y yo, yo juzgar de ideas, y ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, digo, lo que acabas de decir me parece una absoluta barbaridad. No voy a andarme con paños calientes. Y lo que habéis hecho me parece salvaje. Pero yo no juzgo ni a la persona ni a la organización. Ahora, juzgo con toda la fuerza aquello que, de acuerdo con mi criterio, me parece una barbaridad. Y por ahí, y desde ahí, una vez hecho todo ese trabajo, iniciamos la incidencia. Y hay que optar por un tema. A partir de esa crisis, ahora ya optamos por dónde está la prioridad número 1, dónde vamos a pelear. Nosotros nos dimos cuenta que la prioridad número 1 en aquel momento era la extraordinaria de las personas extranjeras que vivían en España, que están viviendo una situación de apartheid institucional. O sea, es muy fuerte que cuando encuentran una policía por la calle se cambian de hacer, que no tengan derecho al trabajo. O sea, eso está mucho peor que el apartheid de la República Sudafricana en aquel momento. Mucho peor.
Optamos por un tema y hacemos un estudio veraz y honesto, analizando bien las causas, identificándolas y acusando por ellas. Luego, de nuevo, y permitidme que insista de nuevo con otros y con otras. La distancia que tú y yo tenemos de origen, yo creo que es la máxima que dos personas pueden llegar a tener. Y sin embargo, solo de haberte escuchado, estoy convencido de elige el tema y nos ponemos y alcanzamos acuerdos del 95%. ¿Por qué? Porque tú piensas. Y yo lo intento. Solo por eso. Solo por eso, porque veo que eres una persona que eres libre pensadora, ya estoy absolutamente convencido que llegaremos a un acuerdo de mínimo el 95%. Y lo mismo de las antípodas. ¿Qué es lo que está pasando en España y en casi todos los países del mundo? Una polarización brutal donde está todo no ideologizado, porque ya no es ideologizado, es simplificado a problemas complejos, se intenta responder con soluciones simplistas, pero simplistas bochornosas, diría yo, con una manipulación horrorosa. Y ahí subrayo, por tanto, lo que han indicado bastantes personas, pero sobre todo Francisco y Joaquín, que lo han indicado, la polarización, me parece ahora mismo el principal enemigo a combatir. Y si no luchamos contra eso, absolutamente nada vamos a conseguir porque la sociedad está fragmentada. Y los pequeños avances que consigamos cuando llega luego la otra marea, ¡pum! Nos barre y volvemos otra vez a la casilla. Pues esto me parece absolutamente fundamental. Ahí, dejadme que os diga bueno, digo de pasada los siguientes y me centro en la anécdota, porque si no me va a sonar el timbre. Las siguientes estrategias lo ha indicado Manuel. Tenemos que estar empoderados y ahí, y lo ha dicho María también, intentar llegar al máximo órgano de poder posible. Nuestra incidencia tiene que ir encaminada al máximo órgano de poder posible. Y por la vía más formal posible. Que luego, por supuesto, tiene que estar acompañada de acciones de sensibilización, de movilización, etc. Pero hay algún mecanismo formal que vaya a alguna estructura de poder formal que esté establecida, aprovechémosla. Y esa pequeña rendija que nos han dado, ampliémosla al máximo. Eso me parece vital. Y luego, por supuesto, toda la movilización y sensibilización que Francisco decía, las redes sociales, etc. Pero ahora me centro en la anécdota con otros. Cuando lanzamos la iniciativa legislativa popular para la regularización de personas extranjeras, conseguimos juntar 900 organizaciones sociales y lo conseguimos porque empezaba en un partido que todo el mundo consideraba que no era amenaza de nadie. Elegir el partido grande que quisierais hubiera sido absolutamente imposible que hubiera puesto de acuerdo a 900 organizaciones sociales, porque hubieran dicho, ¿cómo que viene de aquí? Ni de broma. Pero como decía, bueno, vienen de esto, que no son nada, ni son nadie, ni no representan ninguna amenaza de nada, y entonces se fueron sumando. Y teníamos desde la Conferencia Episcopal hasta Asociación Protestante de Sevilla, Soviet Getafe, movimientos feministas, movimientos del LGTBI, las Hermanitas de la Caridad, la Universidad Pontificia de Comillas, la Universidad de Deusto por el otro lado. Es decir, imaginar el engranaje que teníamos ahí todos juntos y todos de su padre y de su madre. Y únicamente de acuerdo en el texto legal que nos habíamos puesto. Cuando la Conferencia Episcopal aprueba la iniciativa, la comisión promotora dice reunión urgente. Esto es una magnífica noticia. No estábamos diciendo que todo lo que era sumar ayudaba. A ver, nunca nos podíamos imaginar que iba a apoyar la Conferencia Episcopal. No, que todo suma, que cuando se trata de avanzar con otros, todo lo que puedas arañar de aquellos que en tu imaginación te piensas que están en contra, es una batalla que has ganado, no es una batalla que has perdido. Entonces, esto a mí realmente me cuesta comprender la reacción. Pero tú no estás tratando de hacer incidencia política en favor de una idea que te parece justa y necesaria encontrar. ¿Cómo te puedes entristecer o que te dé rabia que hayas ganado la partida en el otro lado? No lo puedo comprender. Pero, claro,
Conferencia Episcopal de manera formal se habría sumado. Pero ahora quedan todas las instituciones que están por debajo. Por ejemplo, lo contaremos en el siguiente capítulo. Bueno, 3DTV. 3DTV coge y dice, atención, noticia, abre el telediario con esto. Se lo contaba a ellas antes. Abre el telediario diciendo una iniciativa legislativa popular para la regulación de personas extranjeras promovida por Podemos pretende ampliar el espectro electoral de izquierda de cara a las elecciones generales que se convocan. Fijaros la manipulación del partido Podemos, decía 13. Cuando me pasan las noticias, me las pasan por WhatsApp, digo, no, digo. Mando un audio a Luis Argüello, secretario de la Conferencia Episcopal, y le digo, oye, ¿ustedes controlan su cadena o no la controlan? Porque si no la controlan, ciérrenla inmediatamente. Y si la controlan, pero ustedes lo que están es teniendo este telediario, nada más que dirigido a una determinada audiencia, porque ese telediario que financia a la cadena, ciérrenla también. Bueno, eso generó un impacto brutal. Llamaron al presidente del grupo COPE, tuvo que dar cuentas. Llamaron a la directora de informativo del CCTV, la directora de informativo del CCTV me llamó y me pidió mis disculpas, diciendo mañana vamos a abrir la noticia corrigiendo. Y Antonio, me acuerdo cómo se pedía, es el que hacía lo del agua, abre la noticia diciendo: ayer dimos una noticia tergiversada, sesgada y falsa, donde indicábamos que la iniciativa venía de Podemos para ensanchar el espectro de la izquierda. Es mentira. No es una iniciativa legislativa, es de justicia, sino que además la Iglesia Católica está detrás de ello, defendido por la Conferencia Episcopal, todas las congregaciones religiosas, etcétera. Y tenemos aquí a los promotores. Y nos dieron, la noticia anterior había durado un minuto, nos dieron 20 minutos, hasta el punto de que la persona que estaba entrevistando, que era un senegalés, compañero nuestro, se llama Agustín Edward, y ahí llegó un momento que no sabía qué preguntar, y dice, bueno, Agustín, cuéntanos lo que quieras. Porque yo creo que está en 20 minutos, que si no me echa. Os lo pongo como ejemplo de que hay muchas cosas que se pueden llegar a hacer. Hay estructuras que se pueden cambiar, y simplemente hay que tocar la tecla, pero se puede. Era razón. Bueno, pues intentaré que no lo conseguiré, pero bueno, los minutos que tú has dedicado a esto. Tengo que decirte que vengo de una larguísima estirpe de presos políticos y de gente muy follada. Así que, pues bueno, pues sí, estoy de acuerdo contigo en una cosa. Tú y yo nos pondríamos de acuerdo en trabajar. Y además, no sé si entre el 95 y el 98%. Porque efectivamente yo también trabajo con los libres pensadores, no con los que llevan orejeras y los que van a lo que les marca. Entonces, ¿qué entiendo yo como estrategia de actuación? El primer paso es sentarnos con nosotros mismos enfrente y ver qué es lo que queremos hacer y hasta dónde estamos dispuestos a comprometernos. Teniendo en cuenta una cosa, que, bueno, el título de la jornada esta es muy interesante, eso del deseo a la acción. Mi pueblo se dice que cuando te entren ganas de casarte te sientas en el debate y esperas que se te pase. Con esto yo digo lo mismo. Si te entran ganas de meterte en jaleo, siéntate y espera a que se te pase. Que se te pasa, no era lo tuyo. Que no se te pasa, pues entonces habrá que ponerse a hacer algo. El que, primero de todo, estudiar. Hay que saber qué queremos hacer. Para cambiar la sociedad, primero de todo hay que saber cómo funciona. No cómo nos dicen que funciona, sino cómo funciona, de verdad. Y eso no es que no nos vayamos a poner en marcha hasta que tengamos todos los cabos atados. Si nos ponemos así, indiscutiblemente no nos ponemos en marcha. Pero sí es necesario saber el funcionamiento de los mecanismos que queremos cambiar y qué es lo que queremos tocar. Si no lo sabemos, no podemos llegar a ningún sitio. Por lo tanto, hay que estudiar. La actitud del militante en cualquier campo es la de estar continuamente estudiando y continuamente escuchando a las personas, a los que son de la misma cuerda que nosotros, pero fundamentalmente a los que son de otra y sobre todo a los contrarios.
Porque es que los contrarios son los que nos van a poner en el camino de por dónde vamos, de si vamos bien y de en qué nos estamos equivocando. Cuando alguien que es contrario a ti te dice que bien lo estás haciendo, sospecha. Como mínimo, sospecha. Luego hay que medir muy bien las fuerzas, porque con la historia de que todos los movimientos sociales son voluntarios, podemos hacer mucho daño en los movimientos sociales, sin pretenderlo. Tenemos que calibrar bien hasta dónde nos comprometemos, porque cuando nos metemos en un sitio y nos comprometemos, los compañeros de viaje cuentan con nosotros. Y entonces, si en un momento determinado es que ya no puedo, porque he sobreestimado mi capacidad, pues es como un engranaje al que le entra arena. No salta, no estalla, no se lleva un golpe, pero se rompe. Y se rompe y no sabemos por qué. Porque una máquina a la que la pega un viaje y la hace pedazos, sabe que la ha pegado el viaje y ya está. Pero la que le entra arenilla, esa cuesta más trabajo el saber qué es lo que está fallando. Y eso podemos hacer muchísimo daño en ello. Otra cuestión que es muy importante, y para eso es preciso saber cómo funcionan los mecanismos de lo que queremos cambiar, es no entrar en la política de gestos inútiles. Hay cosas que se ponen de moda, y entonces, como, a ver, un ejemplo. ¿Quién se niega a colocarse una chapita o un lacito el día de la mujer o el día de no sé qué? ¿Molesta? No. ¿Sirve? Tampoco. ¿Eh? Entonces, si nos creemos que con eso estamos haciendo algo, mal vamos. Que puede resultar un poco chocante que digas, mira, que yo eso no, que a eso no juego. Y te va a traer, no problemas, pero si a crear malestar en tu grupo, tú te lo colocas porque daño tampoco te va a hacer. Pero que tengas plena conciencia de que es un gesto inútil. Paradigma de gestos inútiles que es sangrante en los últimos tiempos. La cumbre del clima. ¿Qué? La cumbre del clima. Una cumbre para luchar contra el cambio climático, que lo que hace es que se van 400 mandatarios de distintos países, cada uno en su avión, a un país que vive, como Dios además, perdón, de vender petróleo, a luchar contra el cambio y contra los combustibles fósiles. Cabrón, que no nos tomen por idiotas, ¿eh? Que nos digan que no hay nada que hacer y lo aceptamos, pero que no nos tomen por idiotas. Porque, en fin. Y luego, lo que ha apuntado la compañera de la estrategia de comunicación, eso es fundamental. Fundamental. Y es fundamental tener nuestros propios medios de comunicación. Ahora mismo con el tema de las redes sociales y con los blogs y los canales de YouTube y todo esto, es mucho más fácil que hace unos años. Pero cuando yo andaba haciendo mis primeras incursiones en todo esto, que eran los tiempos anteriores a la ONG, cuando se crearon los comités de solidaridad y ayuda a los pueblos en procesos revolucionarios, ¿eh? Ahí creábamos nuestras propias revistas, sacábamos nuestros fanzines, los sacábamos con las vietnamitas y se repartían y se llevaban y teníamos nuestros propios canales de comunicación. Eran también los tiempos de las radios piratas, de Radio Lupa y estas cosas que, en fin, que os acordaréis de ellas, eran tiempos gloriosos. Entonces, en esos momentos, la difusión, por supuesto, funcionaba estupendamente. Y sobre todo, lo que ya digo, el estudio. No se puede cambiar aquello que no se sabe cómo funciona. Y no se puede arreglar aquello que no sabemos por qué se ha estropeado. Y una de las cosas que estropeamos suele ser el que nos metemos en bastantes más cosas de las que luego tenemos fuerza de tirar para adelante y que tampoco somos capaces en un momento determinado de decir, yo me salvo. Porque ¿qué van a decir de mí? Pues mira, que tengo otra emergencia, que me ha surgido una cuestión personal que ahora mismo me está comiendo el tiempo y no puedo estar ni allí ni aquí porque estoy fallando en dos sitios. Pero voy a estar primero en uno, cuando
voy al otro. Pero para eso hace falta además estar muy seguro de nuestras convicciones. Porque otro de los problemas que tenemos es de la mala conciencia. ¿Cómo no voy a estar yo en un sitio en el que sé que tengo que estar? Pues a lo mejor si no estoy, mi sitio lo ocupa otra persona, el que yo estoy mal ocupando lo puede ocupar otra persona que lo pueda desempeñar mucho mejor. Porque el sol salía antes de que yo naciera y al día siguiente de morirme va a seguir saliendo. Pero, no sé. Pero vamos, desde luego, el no creernos es imprescindible, el tener clarísimo que nuestro papel en la sociedad en la que vivimos puede ser el de la levadura. Sin levadura no hay pan, tampoco hay cerveza. Es necesario para que algo fermente y algo dé lugar y se produzca un cambio, la levadura es imprescindible, pero la levadura no se ve. No tenemos tampoco que buscar el protagonismo. Es muy importante el trabajo de base y el trabajo desde atrás. Que sin la base, la cúspide no funciona. He conseguido callarme En 2 minutos antes. de hecho niña Para compensar lo que se ha pasado. Bueno, quiero saber hasta qué hora te contamos para ver cuánto tiempo. Todavía No, hasta qué hora. Hasta las 2:05. Media hora. Vale. Pues entonces, yo voy a recoger algunas palabras que recojo de lo que se ha señalado en esta segunda cuestión. La importancia del acompañamiento de la incidencia política. Recordar que tenemos el derecho al acompañamiento. También la importancia de documentarnos y visibilizar lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos, y tener unas estrategias de comunicación, decía Mariana Reno. Jorge señalaba que lo primero es discernir personalmente qué hago de mi vida, discernimiento y dónde está la verdad y la justicia. Nunca juzgar a las personas y a las organizaciones, nunca, de lo que decía también Jorge. Es trabajar con otros y con otras, a pesar de que vivimos en una polarización total y ser conscientes de la manipulación que nos rodea en nuestras sociedades a través de los medios de comunicación, a través de los bulos, a través de las informaciones falsas. Para ello necesitamos estar empoderadas para cumplir con nuestro compromiso de incidencia política, de empoderamiento, y poder llegar al máximo órgano de poder posible. Todo suma cuando se quiere avanzar. Y Pepa nos recordaba que el primer paso es sentarnos y preguntarnos qué queremos hacer, estudiar, saber qué, escuchar. Y escuchar también no solo a los de nuestra cuerda, sino escuchar también a los contrarios, a los opositores. No entrar en la política de gestos inútiles, y no basta solo con colocarse una chapita, sino que es importante el estudio. He insistido mucho en ese tema del estudio, y también estar segura de nuestras convicciones y no creernos imprescindibles. Esto es en grandes líneas lo que hemos ido señalando en esta segunda pregunta. Entramos en la tercera, que es: ¿qué alianzas te parecen fundamentales para pasar del deseo a la acción? Pasar del deseo a la acción y lograr cambios transformadores. Propongo que utilicemos 5 minutos cada uno y cada una para poder luego tener debate y preguntas de ustedes. Entonces, paso la palabra a María. Sí. Bueno, pues yo un poco para plantearos este último aporte, ¿no? Yo creo que creo que es muy interesante plantear que las alianzas o con quién voy en este viaje tenemos que empezar a plantearlas
por supuesto, primero cada uno, pero luego también con el propio colectivo donde estamos, ¿eh? No ya buscar hacia afuera, sino en el colectivo, cómo nos organizamos, cómo nos relacionamos, existen relaciones de poder, existe gente que se echa la espalda a todo, mientras otros siguen y no hay relevo ni hay un par. Yo recuerdo hace muchos años en Latinoamérica también que hablaban las compañeras feministas del vuelo de los gansos, ¿no? Como van siempre en V, ¿no? Y hay una que va adelante, pero no es una, pero luego se va al último y el segundo pasa ¿no? Entonces eso me parece ¿no? El vuelo de los gansos me parece un buen ejemplo, ¿no? Bonito, ¿no? Es bonito. Sí, esa idea claro, esa idea de colectivo, pero que nadie es imprescindible, que somos eslabones de una cadena y que estamos ahí y la idea es, desde luego, que nadie se queme, pero por otro lado que nadie se erija ¿no? en representante de, sino que más bien, bueno, pues hay esa horizontalidad y ese trabajo codo con codo y siempre también viendo algo que me ha encantado esta mañana que habéis comentado algún grupo, de si estamos enriquecidos, estamos bien, la biodanza, el teatro, el estar a gusto también, ¿no? Si no se puede bailar, esta no es mi revolución, decían algunas compañeras. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que es muy importante, ¿no? A partir de ahí, claro, alianzas, evidentemente, bueno, pues hay que buscarlas en los titulares de derecho. Yo ahí daría para una reflexión mucho mayor o para un comentario o nada, pero yo no estoy tan de acuerdo con señalar la polarización y sí estoy más de acuerdo con señalar el desbarate de la cancha de derechos humanos. O sea, yo sí que creo que ahora mismo la cancha de juego de los derechos humanos, que eran unos consensos fundamentales a los que habíamos llegado, de repente ahora mismo están puestos en cuestión y hay determinadas personas, fuerzas políticas, pero incluso también mucha ciudadanía que no está ya en eso. Entonces yo digo que, por supuesto, respetando todo, pero yo las alianzas creo que hay que buscarlas en esa cancha para reconstruir al menos esa cancha de los derechos humanos y ahí, evidentemente, desde la cosa más de base, o sea, el lugar más de base, asociaciones vecinales, asociaciones pequeñitas de barrio, pero también muy en contacto. Comentaba antes Pepa, ¿no? La idea de estudiar para cambiar, pero muy importante saber qué pasa, por qué se vulneran y cómo se vulneran los derechos, pero también qué debería ser y no es, ¿no? Y entonces, desde ahí, pues desde abajo, por supuesto, pero también luego entroncar con quien tiene asociaciones más grandes o de ámbito estatal, que tienen más experiencia en esa incidencia normativa o en esa incidencia, por supuesto, política de contacto directo con responsables políticos, etcétera, etcétera, ¿no? Que también es muy importante, pero sola, desde luego, tampoco va a ningún lado, ¿no? Que toda esa sabiduría de base es esencial también para la incidencia, ¿no? Y esas alianzas, ¿no? Entre diferentes bueno, pues saberes o estares en el mundo es muy importante, ¿no? Por otro lado, también yo creo que es muy, muy importante, evidentemente, saber que en cada una de las instituciones públicas también hay gente que puede ser aliada, ¿no? Y bueno, tú has hablado incluso de lugares de poder, incluso económico, religioso, o sea, gente responsable no solamente de las administraciones, sino, pues hablaba de la conferencia episcopal o la COPE, o sea, lugares, claro, ahí también, por supuesto, y yo ahí, por ejemplo, en mi trabajo, sobre todo de acompañamiento en derechos humanos, pues me he encontrado profesionales o incluso pues, concejales, concejalas, o sea, pero también profesionales pues, de lo sanitario, incluso de lo policial o de lo judicial, que de repente bueno, son absolutamente aliados, ¿no? Porque están en esa cancha de los derechos humanos y de alguna manera pueden sumar. Y es muy importante también conocer las estructuras por dentro, ¿no? Cuando quieres reclamar y cuando quieres hacer incidencia en un lugar, ¿no? Tener ahí, ¿no? Una especie de garganta profunda o al menos de persona experimentada es esencial ese tipo de alianzas en las administraciones, ¿no? Por otro lado, bueno, yo creo que ya hemos hablado del tema de los medios de comunicación. Creo que tener aliadas y aliados en todo ese tipo en todo ese entramado, desde los grandes medios, televisiones, periódicos, pero también gente que sepa moverse en redes sociales, que, pues, vamos, absolutamente central. Y bueno, yo también sí que soy, de hecho, en el movimiento feminista siempre decimos que somos un movimiento internacionalista. O sea, desde luego lo que está pasando aquí en España, lo que llamamos el backlash muchas veces, las vueltas atrás en derechos que ya nos creíamos como conquistados, como permanentes, como ya está, ya nos podemos poner un poquito más relajadas,
pues no, vienen otra vez a quitarnos, ¿no? A arrebatarnos la conquista. Eso está pasando en todo el mundo por igual. O sea, hay relaciones bueno, y reacciones del machismo o de la ultraderecha, en fin, hay relaciones que al final están en todas partes igual. Entonces yo creo que es muy interesante también, eso por supuesto, evidentemente, si se puede y si se tienen la posibilidad, encontrarse con otras personas, ¿no? Sujetas de derechos en otros muchos países y que de alguna manera formemos, ¿no? Esa corriente internacionalista, ¿no? Yo creo que eso es muy, muy, muy importante, ¿no? Y bueno, me encanta. Y así, yo creo que termino con el símil a las termitas. Me encanta. Sí, ¿verdad? Muchas gracias. Parece que los 5 minutos no suenan, pero no se puede. Pero muchas gracias. Vaya, hombre, qué pasado. Es que es muy difícil en 5 minutos resumir, pero bueno, podríamos seguir aquí toda la tarde, escuchándonos. Tenemos que escuchar también a las clases. Bueno, yo voy a intentar ser corto porque antes me pasa. De alianzas, bueno, hemos hablado antes bastante de alianzas, pero sí que quería subrayar algo que Concha subrayó, que también habían dicho varios, que es incorporar dentro de las alianzas a las personas que sufren las injusticias. A mí esto me parece absolutamente claro. Porque si no acabamos diciendo, no, somos la voz de los sin voz. No, perdona, ellos tienen voz, dásela, que la estamos monopolizando. Entonces ahí hay un trabajo muy, muy importante que hacer y ahí tenemos que ser, efectivamente, me ha encantado lo del vuelo de los besos. Sí, lo puedo. Vete a un lado y deja que ellos sean los que defiendan sus derechos en primera persona, como ellas. Y ahí una última cosa. Dentro de las alianzas me parece fundamental todo lo que es apoyarse en las organizaciones sociales. Las organizaciones sociales tienen un rol político que jugar bestial. Y intento explicar por qué. O sea, yo creo que cuando les exigimos al ciudadano o a la ciudadana que tomen una posición política en todos los diferentes temas, a veces exigimos demasiado. Es decir, muchas veces la persona no ha tenido todo el estudio y la profundización necesaria para tener una posición política en todos los temas, ¿no? Pero sí tiene algo importante, que es, mira, yo no he conseguido estudiar hasta todo esto, pero en esto me fío de esta organización. Y eso es el ejercicio de un rol político absolutamente fundamental. Porque tu rol político llega hasta todo aquello de lo que tú estás convencido y en aquello en lo que no has tenido todavía una posición clara, tu rol político es también, y me fío en esto, de esto. Aquí me fío de la IT. Lo que diga la IT. Ya está, yo estoy con ellas. ¿No? Eso es parte de tu ejercicio político. Y ahí las organizaciones sociales tienen un rol político que jugar brutal, muy, muy, muy importante. Pero hay que jugarlo. Lo están jugando. Las organizaciones sociales están jugando. Yo era muy, muy crítico con Interculturas. Interculturas digo, oye, Interculturas está jugando su rol político, tiene un montón de socios, un montón de socias. ¿Está jugando el rol político o los socios de socias son solo los que dan aporte económico para la financiación de los proyectos? Y la respuesta ya les digo, 100% al segundo. A los socios y las socias no se les invitaba nunca a ninguna iniciativa de incidencia política. La incidencia política se hacía por otro lado, pero que no se enteren demasiado de la incidencia política que estamos haciendo. Claro, porque la pasta tiene que seguir llegando, ¿vale? Pero, y sin embargo, bien jugado y bien argumentado, las organizaciones sociales tienen un rol político muy importante que jugar. Y ahí ya termino con el tema de las iniciativas de iniciativas populares, ¿vale? Y es como la herramienta jurídica que el sistema nos ha dotado para hacer incidencia política directa en el Congreso. ¿Vale? Es decir, que firmando estoy diciendo a los diputados tramiten esta iniciativa legislativa. ¿Vale? Y os cuento algo que a lo mejor no sabéis. Se necesitan 500.000 firmas formales, de acuerdo, es una barbaridad, pero todo lo que os gastéis os lo devuelven si los conseguís. Eso es muy interesante.
que vosotros gastáis 100.000 euros en conseguir una iniciativa legislativa popular y llegáis a las 500.000 firmas, ¡pum!, os lo devuelven. Independientemente de lo que pase en el trámite parlamentario del Congreso, hasta un máximo de 340.000 euros. Sí, pues es bueno conocerlo, porque al final lo único que necesitamos es un anticipo y dejarnos la vida en la búsqueda de cerveza. Y luego, un avance más es que vamos a intentar conseguir que se pueda firmar desde el móvil. Imaginad si lo conseguimos eso. Entonces estamos ahora dejándonos la vida en eso. Ahora está ya, puedes tener el DNI en el móvil. Claro, pues imagínate que yo digo, a ver, ¿cuáles son las iniciativas legislativas que tengo hoy? Esta de acuerdo, esta no, esta de acuerdo, esta no y esta. Imagínate que fuera así. Sería la pena. Democracia pura. Ah, por eso. Y ya con eso paso mejor. Muy bien, muchas gracias. Yo lo que tú dices del móvil le veo una pega. Yo soy desconfiado por naturaleza. Y si te roban el móvil, y si te lo controlan, y si hay mucho ilícito. Yo eso, donde le pongo una firma, boli, con tu DNI, Bien, sobre la alianza, por supuesto estoy de acuerdo con lo que han dicho los compañeros y añadiría el tema de los partidos políticos. Pero además, los partidos políticos en general. Decía Julio Anguita que con todo el mundo se puede llegar hasta algún lado, que con algunos se puede llegar hasta el final, pero con todo el mundo se puede llegar hasta algún sitio. Y que lo que hay que hacer es buscar todo aquello que nos une y hasta donde podamos llegar con ellos. La incidencia, el buscar la alianza de las distintas organizaciones con los partidos es fundamental. Hay que tener en cuenta una cosa. Lo que de alguna manera certifica que hemos conseguido un avance es que el avance que pretendemos aparezca en el boletín oficial del Estado. Luego hay que mantenerlo. Y no nos podemos dormir. Y luego no es que decir una vez que ya aparece, pues ya está. No, una vez que aparece, ya está. Y ahora hay que mantenerlo. Pero mientras no aparece, no hay nada. Y eso únicamente en la sociedad en la que estamos es un papel que cumplen los partidos. Y ya digo, cualquier partido. Entonces, eso fundamental. Y luego, una cosa que sí que me gustaba hacer con mis alumnos, que era plantearles algunas cuestiones que los volvían locos. Si queremos pasar del deseo a la acción, lo primero que tenemos que hacer es abandonar el deseo. Tenemos que salir del deseo. Sí. Y me explico, o por lo menos lo intento. Cuando deseamos algo, lo hacemos desde la emoción. Cuando hacemos algo, lo tenemos que hacer desde el raciocinio. Cualquier problema que queramos, cualquier actividad política que queramos hacer, supone la resolución de problemas. Y la resolución de problemas no se hace queriendo, se hace buscando los algoritmos necesarios para que el problema se pueda solucionar. Porque un problema mal planteado es un problema al que no llegamos a ninguna solución. Y todo aquello que no tiene solución no es un problema, es una conjetura. Sinceramente, creo que no son horas de conjetura, Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por ajustarse a los tiempos. Y solamente retomo y pasamos ahora la palabra a todos y todas ustedes. Recordemos el vuelo de los gansos, alianzas y criticarlas en la cancha de los derechos humanos, también desde las bases, en cada institución pública. Hay gente que nos puede servir también ser realmente aliadas o aliados. Los medios de comunicación. También decía Jorge que es básico, son básicas las organizaciones sociales para toda la incidencia. Recordemos que hay toda una red de organizaciones sociales que están también en la misma línea y que no podemos dejarlas en el camino, sino que pueden juntarse y sumar con nosotros y nosotras, y que tienen un rol fundamental.
Y luego también nos recordaba Pepa las alianzas con los partidos políticos. A veces nos da repelús, pero es así. Es decir, que yo creo que sí, que las alianzas con partidos políticos pues, puede ayudarnos a avanzar y a ir más allá de aquellos, a encontrar aquello que nos une. Y siempre abandonar el deseo, lo que decíamos del deseo a la acción, pues abandonar el deseo para hacer algo desde el raciocinio y desde el estudio y la reflexión de las alianzas. Yo creo que esto ha sido la parte que hemos compartido y pasamos la palabra ahora al público. Yo pido a alguien de las que conocen los nombres, porque yo con mi edad se me han olvidado los nombres. La ley del acompañamiento, yo querría que me la remitiera María, por favor. Claro, el derecho al acompañamiento. Bueno, es la ley del Estatuto de la Víctima del Delito, sobre todo para personas que han sufrido violencia, la ley de víctima o cualquier víctima de un delito. Entonces, a mí me ha servido, por ejemplo, para acompañar a mujeres y a diferentes tipos de violencias vividas, que es la ley del Estatuto de la Víctima 4/2015. Y es el A ver, artículo ¿cómo has dicho? 4/2015. Pues si queréis se lo paso de todas maneras a Mara. Vamos, sí, por favor. Y es el artículo 4C. Yo es que muchas veces voy, se lo he comentado también a una persona que trabaja con población gitana, que muchas veces acude pues, con temas de racismo o bueno, a denunciar a la policía determinados comportamientos o agresiones o racismo. Y entonces, bueno, pues me dice, joder, menos mal que... Porque cuando digo lo del artículo y la ley y tal, dice, ya me dejan pasar, ya, o sea, es impresionante. Entonces yo creo que bueno, es interesante ese ejercicio de acompañamiento desde ese lugar. Es que hay que ver las puertas que te abre cuando invocas una ley. Bueno, ya verás, lo del boletín. María Fernanda. Yo cuando habló Jorge de los prejuicios, creo que se quedó corto porque se le acabó el tiempo y habló solo de los que había contra él. No sé si podrías decir algo más, porque a mí me parece muy interesante. A lo largo de todo estas intervenciones, lo de las alianzas y las estrategias, a mí siempre me surge la dificultad de romper los prejuicios. Vas con una propuesta a un grupo y empiezan. ¿Quién lo firma? ¿Y quiénes son? ¿Y cómo son? Bueno, y entonces eso es una mentalización, yo creo que costosísima. Romper los prejuicios y también romper los miedos de hacer algo alegal, no ilegal, pero alegal. Porque yo, antes de llegar a conocer la ley esta del acompañamiento, que no la conocía, esto que acabas de decir, me ha tocado hacer cosas que me han enseñado otros grupos de contratar a una persona 3 meses antes de que le vaya a tocar renovar los papeles. La contratas, le pagas la seguridad social, si puede te lo va devolviendo y si no ya se sabe, pero muchas veces lo hacen y se hace. Y otras veces me ha tocado ir de traductora para que me dejaran entrar. Y yo de traducir, vamos, si Paloma me oye, te puedes imaginar. Pero yo teóricamente iba de traductora. Después ya puedo ir de acompañante. Pero ese tipo de cosas que son medio alegales, medio no sé qué, si hay una ley, estupendo. Pero si no, romper los miedos. Que a mí nunca me han llevado a la cárcel por hacer cosas de esas, hubiera descansado una temporadita. Pero Pues motivos no han faltado, ¿eh? pero sobre todo lo de los prejuicios, cómo trabajar en las organizaciones, que vamos juntos un cachito, que no pasa nada, que si los católicos ven que van los del PC, sería y ya no vamos a ninguna parte, y al revés. Yo para los Rojos de León soy cristiana conservadora de Trento, dicen, y para los cristianos soy roja masona del otro lado. ¿Cómo romper esos prejuicios? ¿Cómo aprender a ir juntos? Yo me acuerdo que en Argentina, en aquel proyecto maravilloso donde estaba Fernando y María José Vaz y todo esto, decían, juntos podemos.
desparramados que hacemos. Y ahora no puedo decir Podemos porque me afilian a Podemos. Entonces, me parece que hay un rodaje que no hemos conseguido hacer, por lo menos en mi ciudad y en mi entorno más conservador. Vamos con varias preguntas. Varias preguntas. Y ya contestáis. Sepa, y no se sabía abierta. Nada, agradeceros a todos la participación. Mi problema ahora mismo fundamental, bueno, uno de los problemas es los jueces de favor. El otro día un periodista decía, bueno, el partido judicial, el partido de los jueces, entre comillas. Claro, me estoy pensando en dos cosas concretas. Hay una ley con el tema de los desahucios. Si tienen una certificación o una de vulnerabilidad social, no deben de ser desahuciados. Pero después hace prevalecer el derecho a la propiedad a ese otro derecho. Y el desahucio se lleva a cabo. Entonces, es una asociación de derechos humanos que estamos luchando con eso. Pero es muy difícil el tema de los jueces. Y ahora hemos hecho un convenio con el Colegio de Abogados para ayudar un poco, porque el tema de la abogacía gratuita también vamos información y no. Y el otro tema candente y terrible es el Tarajal. Evidentemente se ha incumplido la ley, evidentemente. Y no hay quien haga una sentencia en contra de los guardias civiles y hasta de los murieron. Entonces, Bueno, pura. Y después ya contestamos. Y preguntas. Gracias por esta intervención, por las intervenciones. Pero bueno, me quedaba, a lo mejor luego se lo podía preguntar a Pepa solo, ¿no? Pues ha dicho, es muy importante el estudio, la escucha, y de algo que me ha sonado luego a mí, la escucha también de lo contrario. Entonces yo quisiera aprender esa escucha, porque desde que estoy en esto me encanta escuchar todo lo que me hace, pero quizás de esa escucha que la tengo cotidiana, tendría que aprender mucho cómo escuchar para aprender bien. Porque quizás no esté en esa escucha, estoy a lo mejor en la onda contraria del juicio, no quisiera. Bueno, pues vamos con estas tres, ¿no? Bueno, yo intento responder a lo que preguntaba Fernanda del tema de los prejuicios. Fijaros, en nuestra iglesia yo he notado también unos prejuicios, pero impresionantes. Cuando nosotros intentábamos que la conferencia episcopal se sumara, que hemos hecho ahí mucho trabajo, de la conferencia episcopal constantemente nos decían, pero ¿esto quién lo apoya? Y a mí lo que me salía es, ¿y a ti qué te importa? Pero ¿cómo hacemos el discernimiento? El discernimiento lo hacemos en base a quién es mi compañero de viaje o en base a esto, en qué medida defiende la verdad y la justicia. Y entonces me hablaban de Infovaticana. No, es que Infovaticana, no sé si conocéis Infovaticana. Infovaticana es una especie de lobby comunicativo de ultraderecha, dicen dentro de la iglesia, ¿vale? Pero que van a saco contra cualquier movimiento que la iglesia pueda producir en defensa de los derechos humanos, etc. Y entonces dicen, no, es que claro, aquí nos está cayendo mucho y cada movimiento que hacemos hay mucha crítica y tal. Digo, claro, Sancho, ladran, luego andamos. Es decir, que obviamente cada vez que hagas un movimiento va a haber organizaciones y sectores que te van a criticar, pero eso te va a frenar, eso nos va a frenar. Entonces, yo creo que aquí hay, por parte de la Iglesia, hay prejuicios y hay miedos absurdos, es decir, ahí hay que dar muchísimo, muchísimo más impulso, ¿no? Y luego mis propios prejuicios individuales, pero por todos lados, ¿no? Yo creo que ahí hay que hacer como continuamente un análisis interno de decir,
Pero cómo estoy mirando y cómo estoy escuchando. De nuevo, cómo estoy mirando, cómo estoy escuchando. Cómo estoy mirando, cómo estoy escuchando. Y nos salen, están impregnados hasta el tuétano. Y el problema es cuando pensamos que no los tenemos, porque entonces es que se han adueñado de nosotros y prácticamente nos esclavizan. Sí, bueno, te contesto sobre lo que has comentado de la alegalidad. Te cuento una cosa. En los tiempos de los comités, allá por los años 80 o por ahí, a la gente de mi comité le robaban el pasaporte 3 veces al año mínimo. Se denunciaba cuando ya el que tenía que entrar con el pasaporte ya estaba aquí, y entonces se denunciaba que te habían robado el pasaporte, porque si denunciabas que lo habías perdido era mucho más sospechoso. Y eso pues se hacía habitualmente. Yo creo que lo de los contratos, lo de los empadronamientos, eso raro es el que no ha participado en una cosa de atrás que no lo ha hecho en algún momento. ¿Qué pasa? Porque si te pillan te la ganas, pero ¿y si no te pillan? Entonces, eso ya el valor personal de cada uno y la gana de complicarse la existencia que tenga cada uno es lo que juega. La compañera pura era, ¿no? Lo que yo hago es leer prensa y leer libros y leer postulados de diferentes medios. Sí. Porque, claro, primero me reafirma lo que yo pienso. O sea, cuando yo tengo una idea y leo algo desde el punto de vista opuesto, contrario, lo que sea, siempre he partido de la base de que sea racional. Si alguien me viene pegando un puñetazo encima de la mesa, el siguiente y el otro lo doy yo. Porque vamos, no le aguanto tonterías, es imprescindible. Pero alguien que viene a plantearme que las cosas se ven desde otro punto de vista, yo tengo incluso algunos de los libros que tengo, los tengo escritos en colaboración con una de las historiadoras más de derechas que hay por mis alrededores. Y trabajábamos muy bien las dos juntas. Y lo echamos de menos las dos, por una razón, porque es que las vivencias de ellas son unas, las mías son otras. Ella respeta las mías, yo respeto las suyas. Esto es un poco como el cuento sufí este que hay del que describe cómo es un espejo. Si te colocas delante del espejo, tú coges un espejo, lo bajas de la pared, si te colocas delante estás viendo un objeto luminoso, brillante y bonito. Si te colocas detrás, estás viendo algo sombrío lleno de telarañas. ¿Quién tiene la razón? Entonces, el que te acostumbres a ver qué piensa otro que piensa distinto y alguien que piensa contrario, eso enriquece el pensamiento. El que te acostumbres a leer solo lo que son de tu onda, eso lo empobrece y termina empobreciendo. ¿Qué es duro? Durísimo. No te voy a decir que sea fácil, pero se hace y se hace desde el sentido de esto me perfecciona a mí. No es algo que... Bueno, sí, porque creo que bueno, has dado en uno de los clavos que yo estoy bueno, pues más interesada en hacer incidencia política, ¿no? Bueno, desde 25 años de mi trayectoria, yo al principio ejercía como abogada. Realmente el Poder Judicial, pues yo creo que es el poder menos democrático y más injusto en muchos casos de los tres poderes del Estado, ¿no? Y también al cual se le ha cuestionado menos durante todas las décadas de democracia, ¿no?, en este país. Entonces, y especialmente, ahora que hablábamos de prejuicios, bueno, los prejuicios ahí rondan absolutamente a sus anchas sin hacer nada es decir, sin que haya realmente una corriente crítica, ¿no?, de asunción de esa idea de, bueno, a la hora de juzgar, nuestros prejuicios están presentes, tenemos que tenerlo claro y también que trabajar eso, ¿no? Eso se ha hecho en países como Alemania, que han trabajado mucho la sociología judicial y el tema del sentencing, y cómo a la hora de poner una sentencia intervienen un montón de elementos, tal. Esto en España, yo lo traté de llevar a la Escuela Judicial de Barcelona cuando hicimos un trabajo sobre mujeres gitanas en prisión, donde yo llegué a ver en Alcalá de Guadaira, en Sevilla, a 3 generaciones de la misma familia,
la abuela, la madre y la nieta, todas presas en el mismo momento, ¿no? Es decir, entonces, ahí, ¿qué era? ¿Que es que son todas unas criminales las mujeres gitanas? ¿O es cómo actuamos, ¿no? Cómo se actúa, cómo se criminaliza determinada población y cómo se ponen sentencias mucho más severas dependiendo también de los prejuicios, ¿no? Entonces, yo creo que es esencial estar en el ámbito judicial como sociedad civil, estar mucho más presentes en el ámbito judicial, empezando por los titulares de derechos, es decir, yo recuerdo en la PA de Barcelona, la plataforma de afectados por la hipoteca, una de las pruebas más bonitas que he estado en mi vida ha sido en una reunión allí. Si no había 60 personas, que unos habían sufrido un desahucio anteriormente, otros estaban a punto de sufrirlo, otros tal, y se daban consejos entre ellos con 3 o 4 abogados que eran facilitadores y que estaban con el micrófono y por si surgía una duda jurídica de más calado. Pero ¿cómo se apropiaban esas personas de sus derechos? ¿Y cómo recomendaban? Y ahí realmente estás diciendo, oye, que yo no voy al juzgado aquí a que me las den todas. Voy al juzgado conociendo mis derechos y por eso también importante también la alianza con abogados y abogadas, que los hay también, bueno, pues hay juristas, gente que realmente, pues, defensores de derechos, ¿no? Y luego, evidentemente, claro que, sobre todo, bueno, en todos los ámbitos judiciales hay muchísima negación de derechos, muchísima injusticia. Es esencial ir apelando, ir recurriendo. Y ahí hablaba yo del litigio estratégico. Muchas veces se ponen las bases desde la primera instancia, pero ¿no? Y ahí, para eso, cajas de resistencia, o sea, financiar realmente ese litigio, porque ahí también se van a consolidar, de repente, bueno, se va a hacer justicia cuando desde el primer momento muchas veces no está, ¿no? Pero se llega hasta donde se... Y ahí, evidentemente, los jueces, cuando los tribunales de arriba les dan capó, les dan... pues es una de las cosas que más les hace bien, ¿no? Y sobre todo cómo se consolida la jurisprudencia, cómo se consolida... Entonces yo sí soy fan de tener también el ejercicio del derecho en el propio ámbito. Hay compañeras feministas que quieren salir corriendo del ámbito judicial, esto es un ámbito patriarcal, no nos corresponde, hay que salir de aquí. Yo todo lo contrario. Estoy, por ejemplo, en Violencia contra las Mujeres con la Recomendación General del 33 del Comité CEDAW, del Comité de Naciones Unidas sobre Discriminación contra las Mujeres. Digo, tenemos que llevar esto a los juzgados y que reclamar cada una de estas cuestiones en eso, ¿no? Bueno, pues sí, yo creo que hay que intervenir también. Bueno, muchas gracias. No sé si ya no da tiempo a más, pero bueno, para esta tarde que seguís debatiendo, yo creo que hemos llegado a lo que he llegado. Las intervenciones, ¿no? Ya me he emocionado en muchos momentos y la verdad es que pues, lo agradezco mucho. Yo creo que a todos nos ha interesado mucho. Muchas gracias. Gracias.